Bien, continuamos. Estábamos diciendo pues que es importante la comunicación, ¿no? A ver si Andrea me puede decir si es importante y por qué considera que es importante la comunicación. Pues sí, que yo creo que la comunicación es sumamente importante porque esta nos define como personas y nos identifica en la sociedad, ya que como sabemos muy bien, para comunicarnos siempre debe haber un emisor y un receptor. Ya, bien, gracias, Andrea. A ver, don Edwin. En general, muy buenas tardes, compañeros, buenas tardes. La comunicación también es muy importante porque nos ayuda a compartir opiniones entre las personas y también nos ayuda a que podamos comunicarnos eh, los sentimientos, expresiones, etcétera, en general. Sí, así es. Es importantísima la comunicación porque a través de eso nosotros podemos entender y comprender las ideas que nos compartieron, que socializamos, que intercambiamos, los pensamientos, comunicamos a través de la palabra oral o escrita, por ejemplo, a través de los libros, de los textos, nos están comunicando información sobre personajes que están a muchos kilómetros y miles de distancia, e inclusive de personajes que ya no existen, que ya murieron, que ya no están, ¿no? Y nos dejaron ese legado y nos están comunicando, intercambiando ideas, ¿no? Para el aprendizaje, decía alguien, nos sirve la comunicación. Es importante en nuestra vida cotidiana, tanto para las diferentes áreas afectivas, sociales, emocionales, cognitivas del ser humano. Nos sirve pues la comunicación. Bien. Importancia, vamos a ver la importancia y los elementos de la comunicación. Es importante la comunicación para realizar actividades sociales y colectivas, ¿no? ¿Por qué decimos que es importante en estas dos actividades? Porque los seres humanos, como veíamos el otro día, decíamos que era un ser sociable. 100% es ser sociable y desde que nace necesita de sus semejantes, necesita, en realidad es una necesidad básica, elemental, el tener que relacionarnos con los demás, porque desde que nacemos, decía, necesitamos del otro, de la otra persona, ¿no? No podemos solos, necesitamos de nuestra madre que nos dé el alimento, nos dé el abrigo, el cuidado, porque caso contrario nos moriríamos, no estuviéramos viviendo, ¿no? Nos diferenciamos de los animales porque los animales, no sé si alguien ha observado, ha visto, los animales pues paren a sus crías y enseguida el chivo, no sé cómo le llaman, el chivo al hijo de la vaca, se para, camina y busca el alimento y brinca y corretea, ¿no? Igual la chancha, igual el conejo, el cuy, y así muchos animales, pues ellos los paren y enseguida como que reaccionan, caminan y enseguida pues se alimentan. Cosa que no es así con los seres humanos. Los seres humanos somos los seres más indefensos. Somos los seres más indefensos porque no podemos solos. Si no necesitáramos, no estuviera ahí nuestra madre, nuestra mamá, nos morimos. O si nos deja abandonando, nos morimos. Por lo tanto, necesitamos
de esa actividad social, de vivir en sociedad, de comunicarnos, de organizarnos, de buscar, de pertenecer a un grupo, de ser parte de. Allí nos sentimos realizados, como que viene a ser una necesidad básica del ser humano de necesitar esa interacción, interrelación del uno con el otro. Y esa necesidad de estar en grupo, en colectividad, ¿no? Entonces, miren, en algún momento ustedes como paralelo se reunieron. Cuando hacemos actividades de la universidad nos reunimos y necesitamos y vivimos y compartimos las cosas de lo que nos pasan, de lo que estamos haciendo, de lo que estamos en la universidad, lo del trabajo, de esto, de la familia, y compartimos el uno con el otro. Por lo tanto, es importante, ¿no? Esa es una razón de por qué es importante la comunicación. Otro aspecto es que la colectividad tiene un alma que le da vida y razonamiento, ¿no? El hecho de estar en grupo, de trabajar en equipo, de relacionarnos, es como que, como dice, tiene un alma, o sea, le da la vida, ¿no? Bueno, decimos para quienes somos creyentes, hablamos del alma, ¿no? Pero puede ser algo emocional, yo le diría, ¿no? Que no quiera decir alma. Tiene una situación emocional, porque el ser humano está conformado por 3 áreas: el área cognitiva, afectivo-emocional y el área, el afectivo-emocional, el cognitivo y la motora. Es decir, que los seres humanos somos mente, cuerpo y espíritu también. Aquí hablamos de espíritu o de alma o de emociones, ¿no? O afectividad. Necesitamos de eso. Y si no le llama el familiar, no le llama el amigo, no le llama esto, no se comunican, bueno, dice, ¿qué habrá pasado? ¿Estar enojado? Sentimos, ¿no? Como que sentimos, decimos, no, o llama a alguien, a la amiga, a la comadre, no le contesta, decimos, pues, ¿qué pasará? ¿Estará enojado? Nada le he hecho. Y bueno, nos preocupamos. Es porque tenemos esa necesidad de estar en colectividad, de estar en acción, de darle ese plus, de esa sentimiento emocional, espiritual, o lo que dice aquí el alma, que le da vida y razonamiento y razón de ser a los seres humanos. Otra razón es que a través de la comunicación podemos decir que hay superación personal dentro de la convivencia social cuando se torna eficiente, oportuna y convincente. Dice. Mire, qué bonito, ¿no? Que a través de la comunicación nosotros logramos esa superación personal dentro del convivir, del compartir entre personas, entre la familia, entre los amigos, entre el equipo de trabajo, vivir en camaradería, en relacionarnos. Si trabajamos en el momento del receso, nos tomamos un refrigerio, una gaseosa, un jugo, un agua, y estamos compartiendo, estamos en convivencia, ¿no? Y eso es una convivencia social, cuando se torna, pues, es eficiente y oportuna y convincente con los compañeros, con los amigos, con la familia, ¿no? O sea, en realidad es una necesidad la comunicación. Otro aspecto importante es que el ser humano tiene la necesidad de comunicarse. Es una necesidad básica, una necesidad elemental del ser humano. O sea, ¿qué haríamos sin podernos comunicar, ¿no es cierto? Y el ser humano pues buscó la forma de comunicarse. Antiguamente, como les decía, a través de las señales de humo, a través del cacho, a través del kipux, a través de los chasquis, que eran los que llevaban la comunicación de un lado al otro, pero buscó la forma de comunicarse. Actualmente el ser humano, pues como nada es absoluto, todo es relativo, es decir, que está en un proceso de cambio. Mire, ha buscado las formas de comunicarse y la tecnología. Yo les decía,
decíamos, va a llegar un momento en que cuando hablemos por teléfono nos vamos a ver el rostro, decíamos. Y en son de broma decíamos, bueno, vamos a tener que estar bien presentaditos, ¿verdad? Porque nos van a estar mirando, decíamos. Y Es vea, que la evolución también, ¿no? La evolución ha evolucionado. Entonces, llegó el tiempo en que me llaman una videollamada y yo puedo mirar. Ahora los puedo mirar a través de la computadora. Claro, está ahora, por ejemplo, mi cámara está en desperfecto, está mal. Ustedes no quieren encender la cámara, pero sí los puedo ver algunos cuando les digo enciendan la cámara y necesitamos, ¿no? Yo les decía, pues qué bonito, mejor estar encendido las cámaras para estarnos mirando face to face, porque los ojos son las ventanas del alma, ¿no es cierto? Decimos, a través de la mirada podemos decir mucho. Y el ser humano ha buscado, y como dice don Edwin, ha ido evolucionando, ¿no? A través de la tecnología, las diferentes redes sociales. Mire, ¿quién ha inventado? El ser humano, que es el único capaz de crear, de inventar, ¿no? Claro, la tecnología, pues los medios, las redes pueden ser utilizados de forma positiva como también de forma negativa. Lo importante es que el ser humano tome conciencia de los usos que le da a los diferentes medios que para podernos comunicar, como son las redes sociales, pues el internet, a través del correo electrónico, pues acuérdense antes cómo eran las llamadas, cómo eran los telegramas, los fax, acuérdense cómo era y cómo ha cambiado, cómo ha evolucionado, ¿no? Y bueno, si le damos un buen uso, pues es importantísimo, ¿no? Es importante la comunicación en las relaciones humanas, porque el ser humano, si no se relaciona con sus pares, con sus semejantes, o sea, no es un ser humano, porque el ser humano nació y estamos aquí es para podernos entender de los unos a los otros, entre compañeros, entre la familia, entre el grupo de trabajo y bueno, un sinnúmero de relaciones que tenemos, ¿no? Con relaciones laborales, de amigos, de familia. las convivencias. En las convivencias, ¿no? Eso es la relación humana, ¿no? Organizamos una convivencia, organizamos una caminata, un paseo, una reunión al fin del semestre y estamos relacionando, estamos nos comunicando. Ahí conversamos de los estudios, del trabajo, de la familia y estamos comunicando, estamos interactuando, estamos intercambiando, estamos en conversatorios. O en otro aspecto importante que es la comunicación es en el campo del liderazgo, ¿no? El líder, pues, es líder, se llama líder la persona que comunique, irradia, la persona que alienta, que motiva. Pero si no comunica, no motiva, no irradia confianza, no es el modelo, no es el espejo, no es el símbolo, no es el apoyo, mal podríamos decir pues que es un líder. Por lo tanto, de hecho, pues en ese campo la comunicación es de capital importancia, porque debe de comunicar, debe de enviar la información que necesita y retroalimentar. Pues si el líder no sabe comunicar, no es un líder. A lo largo de la historia, pues la comunicación ha jugado un papel determinante, preponderante en el desarrollo de la humanidad, ¿no? Y mucho más en la época presente, en la actual, en la que estamos viviendo, que se podría dominar la era de las comunicaciones, ¿no? Mire, si tenemos familiares en otros continentes y nos llaman a través de una llamada de WhatsApp o una videollamada o a través de teléfono normal, escuchamos el diálogo, las palabras como que estuviéramos aquí cerquita. A veces se escucha más claro que una llamada aquí local y una llamada internacional la escuchamos. ¿Se dan cuenta? O sea,
de que están en otro continente a miles y miles y miles y miles de distancia, de kilómetros de distancia que estamos. Más sin embargo, nos podemos comunicar. No era así, pues imagínense que si no había antes teléfono, no había esto, o sea, ¿cómo era? Es decir, que la humanidad llegó a este nivel de evolución, ¿no? Gracias a la comunicación. O sea, cómo nos hemos ido cambiando, o sea, cómo sabemos utilizar ahora la tecnología. Pues ha evolucionado todo esto gracias a la comunicación. Sus necesidades primarias al inicio eran comunes a todos, ¿no? A todos, pero fueron superadas por el diálogo en la búsqueda de una solución, ¿no? Las necesidades comunes eran de todos, ¿no? Pero hoy por hoy, pues nuestras necesidades son otras exigencias porque estamos en una era, yo diría en la era de la comunicación, en la era de la tecnología nos encontramos, ¿no? Que cómo podemos transmitir información, pues, a otras personas, no solamente a una persona, en este caso, por ejemplo, a un grupo de personas que están, pues, tras las cámaras, digamos, y nos estamos comunicando. ¿Cuál es el medio? Es la computadora, es el internet, ¿no es cierto? Es el medio, son los instrumentos, la computadora que es la herramienta estrella, porque a través de ella nos podemos comunicar con cientos de personas que no están aquí, que están inclusive en otros continentes. Bien, vamos a observar un vídeo y luego de eso, pues, vamos a comentar, sacarán las ideas más importantes porque vamos a... Bienvenido, David. Muchas gracias por invitarme. David, sabemos que podemos comunicarnos sin utilizar la voz, sin usar palabras. Eso es lo que piensa mucha gente cuando hablamos de comunicación no verbal. Pero tú eres un experto en ese campo. ¿Qué es la comunicación no verbal para ti? ¿Cómo la describirías? ¿Y por qué es tan importante? Para mí, la comunicación no verbal es cualquier forma de transmitir un mensaje sin palabras. Dada esta definición, la comunicación no verbal es un gran campo, un campo conceptual y, por supuesto, un campo de investigación. Mis compañeros y yo podemos pensar en diferentes subcampos dentro de este concepto más amplio de comunicación no verbal. Por ejemplo, uno se centra en el entorno. Incluso aquí, en el estudio, o en cualquier parte, en nuestras casas, en un restaurante, las cosas se crean de cierta forma, con una iluminación en particular, cosas en las paredes, los tipos de sillas y cómo están colocadas. Todo lo que forma parte del entorno crea un mensaje que genera interacciones, da un sentido a cómo nos comunicamos. Así que hay señales ambientales de comunicación no verbal. Nuestra apariencia personal también proporciona señales de comunicación no verbal. La ropa que llevamos, cómo nos peinamos, el tipo de gafas que llevamos, etc. Nuestra apariencia personal también envía mensajes. Hay un subcampo de la comunicación no verbal al que llamo huellas de comportamiento. Son cosas que he hecho que dejan huella. Y aunque no esté presente, la gente puede contar algo sobre mí. Así que, por ejemplo, el tipo de coche que alguien compra dice algo de esa persona, aunque esa persona no esté presente en ese momento. La forma en la que alguien distribuye los muebles de su habitación o su casa le dice a un observador que no conoce a ese individuo algo sobre la persona que ha distribuido así los muebles. A eso lo llamo huellas de comportamiento. Finalmente, hay un debate sobre comunicación no verbal conocido como conducta no verbal, que se compone de las acciones dinámicas y conductas del cuerpo que todos tenemos cuando estamos interaccionando con alguien, como por ejemplo asentir con la cabeza, sonreír, los gestos que hacemos cuando hablamos. A esto se le denomina conducta no verbal.
Para mí, la conducta no verbal es un subcampo de un campo más grande, como es la comunicación no verbal. Pero para responder a la otra pregunta, a la pregunta de por qué se considera tan importante, voy a decir que una vez que tienes en cuenta todos estos distintos campos de la comunicación no verbal, es impresionante pensar en la cantidad de mensajes que obtenemos y recibimos, o que podríamos obtener o recibir con la interacción, e incluso sin ella. Por el simple hecho de observar las cosas y a las personas, podemos obtener una gran cantidad de información e intenciones diferentes gracias a este tipo de comunicación. David, esto es muy interesante, porque cuando hablamos de comunicación en general como un todo, por así decirlo, ¿cuánta información de la que estoy compartiendo contigo ahora, verbalmente, con mi lenguaje corporal y la comunicación no verbal, cuánta información está en las palabras, viaja a través de las palabras, y cuánta viaja a través del resto de los aspectos que acabas de mencionar? Es una pregunta muy interesante que se lleva estudiando durante décadas en el campo de la comunicación no verbal, dentro de la cuestión de la contribución relativa de las señales verbales y no verbales. Y la respuesta no es fácil, así que vamos allá. Está claro que las palabras son muy importantes y, como humanos, somos muy especiales porque tenemos ese lenguaje verbal que podemos crear, que hemos creado y que usamos para la mayor parte de nuestra comunicación. Y está claro que las palabras son responsables de mucha parte de la comunicación. Sin embargo, las palabras se encuentran a menudo encajadas en un contexto de conducta no verbal y de comunicación no verbal en general. La investigación generalmente demuestra que cuando los mensajes de las palabras parecen congruentes con el resto de mensajes de la conducta no verbal, entonces las palabras llevan mucha parte del mensaje. Sin embargo, cuando los mensajes de las palabras parecen discrepar con los mensajes de la conducta no verbal, en ese momento, la investigación es muy clara. Se transmiten más mensajes de forma no verbal que de forma verbal. En los estudios que se han llevado a cabo en este campo, hay rangos en el porcentaje de mensajes que se transmiten de forma no verbal, pero los estudios oscilan entre el 60 al 95% de los mensajes transmitidos de forma no verbal en comparación con la comunicación verbal cuando los mensajes son discrepantes entre ellos. Así que depende del contexto en el que estemos hablando, pero claramente, independientemente del contexto, la comunicación no verbal es importante de todas formas. ¿Somos conscientes de esa comunicación no verbal? Porque todos recibimos formación en comunicación verbal y en cómo decir Sí. las cosas, porque sabemos que las palabras pueden hacer daño dependiendo de cómo expresemos las cosas. Pero, ¿obtenemos una formación apropiada en comunicación no verbal? Esa es una pregunta difícil, porque toda la información que recibimos en comunicación no verbal y conducta no verbal es como la formación para un trabajo. Se realiza viviendo cada día. Como has mencionado, cualquier persona que se encuentra en un sistema educativo obtiene una formación formal en cuanto a las palabras, porque aprendemos sintaxis, aprendemos gramática, tenemos que escribir ensayos y luego artículos y muchas cosas por el estilo donde obtenemos feedback y correcciones. No tenemos ninguna formación parecida para la conducta no verbal y la comunicación no verbal, pero aprendemos un montón. Aprendemos viviendo cada día, con la vida cotidiana. Así que, ¿obtenemos suficiente formación? Probablemente porque seguimos aquí y seguimos viviendo. Los humanos todavía no han desaparecido y obviamente estamos interactuando de manera apropiada, teniendo en cuenta todos los mensajes que podemos leer y a pesar del hecho de que no recibimos esa formación formal. Pero otra pregunta que has hecho es si somos conscientes de ello. Somos conscientes hasta cierto punto, pero creo que no somos conscientes de muchas de las cosas que percibimos de forma no verbal. Creo que obtenemos una impresión general de la gente, pero creo que mucha gente no podría decir, obtengo esto de las palabras y esto de lo que él o ella ha hecho. Creo que no llevamos a cabo este tipo de cálculos. Obtenemos impresiones generales. Es más como un instinto. Tanto si lo llamamos instinto como si no, hay otra palabra latente. Pero está claro que obtenemos impresiones de forma inconsciente que creo que se alimentan de otras conductas no verbales. El elemento de la razón en nuestros cuerpos, que tiene un papel importante en esta comunicación no verbal, es nuestra cara y las emociones que compartimos a través de nuestra cara.
Uno de los temas sobre los que se ha hablado mucho es hasta qué punto las emociones que expresamos son universales o no. Tengo mucho que decir acerca de eso. Estás haciendo referencia a un tema que ha sido de gran interés para la comunidad investigadora y para el público en general durante décadas. Desde que Darwin estaba escribiendo su teoría de la evolución hasta la actualidad, creo que esa pregunta acerca de si las emociones y sus expresiones son universales o no se ha debatido. Creo que para comprenderlo de forma más detallada y sofisticada, tenemos que analizar lo que entendemos por universalidad y todos sus apartados. Está claro que hay muchas. Pero empecemos con la premisa de que los humanos tienen la habilidad biológica innata de tener emociones, de tener una serie concreta de emociones y de expresar esas emociones de la misma forma en todas las culturas. Para mí está claro que la investigación ha demostrado que los humanos tienen esa habilidad innata de tener una serie de emociones y de expresarlas de una forma concreta. Pero la habilidad inherente de tener esas emociones es innata desde que somos bebés. Pero en ese punto, sin embargo, las culturas y todas las normas, reglas, valores y costumbres juegan un papel fundamental sobre qué nos emociona, qué es apropiado expresar y cómo modulamos esas expresiones cuando las sentimos. Cuando echas un vistazo a la investigación en este campo, creo que si te centras en si son innatas o no, está muy claro. Sin embargo, cuando analizas las investigaciones más adelante, sobre todo con adultos de distintas culturas, lo que observas es que las personas interpretan las expresiones faciales de los demás de muchísimas formas diferentes. Creo que hay muchas formas diferentes de llegar todos a actitudes afectivas, valores, opiniones o creencias sobre las emociones. Sin embargo, si te centras en las investigaciones en las que pones a distintos individuos en una situación en la que obtienen una emoción, en las que pueden confiar y saben qué se quiere obtener, las caras de las personas brillan de la misma forma. No conozco ninguna investigación que no haya demostrado que esto es verdad, aunque haya muchas investigaciones que evidencian muchas diferencias culturales, sobre todo en el campo de la percepción y la interpretación de las expresiones. Una de las cosas más curiosas que he encontrado, dime si es verdad o mentira, es que hay 19 sonrisas diferentes, pero solo 6 están vinculadas con la felicidad. Bueno, hay una serie de investigadores que en la última década, probablemente, han intentado incorporar datos a esa afirmación. Esa afirmación ha existido por un tiempo y hay muchas formas distintas de que se produzca una sonrisa, debido a la complejidad de nuestra musculatura facial. Hay algunas investigaciones que sugieren que hay muchos tipos distintos de sonrisa. No creo que la investigación esté lo suficientemente madura como para poder hacer afirmaciones válidas sobre si tenemos esa cantidad y ese tipo de sonrisas, o asociar algunas con la amabilidad o con sentimientos placenteros y otras no. Está claro que la gente puede sonreír aunque no esté feliz. Pasa constantemente. Igual que la gente puede sonreír cuando está feliz. También puede no sonreír aunque esté feliz. Todo depende del contexto social. Creo que la investigación no está lo suficientemente madura como para hacer declaraciones tan generalizadas sobre cuántas expresiones existen, cuántas podrían relacionarse con la sonrisa, cuántas son positivas y cuántas son negativas. Vivimos en un mundo en el que cada día estamos más conectados y la globalización es una realidad. La mezcla de culturas, de personas de todas partes del mundo conviviendo, ¿hasta qué punto hace que desaparezcan las diferencias culturales? Las investigaciones han demostrado que se está produciendo un gran cambio cultural y que se está dando un cierto grado de homogeneización de la cultura, sobre todo en las grandes ciudades por todo el mundo. Por lo tanto, está claro que existen este tipo de investigaciones y cambios culturales. Lo que no sabemos es el grado de las expresiones emocionales y las reglas culturales alrededor de lo que nos emociona y cómo expresamos esos sentimientos.
No hay investigaciones que demuestren si ese tipo de fenómeno se está homogeneizando o no. Espero que suceda, junto con otros cambios culturales que se están dando, sobre todo en las ciudades que son relativamente modernas, en las que hay un montón de información visual compartida con la combinación de Internet, Netflix, YouTube y todo lo que podemos ver alrededor del mundo. Pero no disponemos de datos sobre esto. Me imagino que es cierto, pero no tenemos ese tipo de datos. Estoy seguro de que hay cierto grado de ese tipo de cambio cultural en nuestra expresividad a lo largo del tiempo, ya sea bueno o malo. Creo que esto da pie a debates muy interesantes acerca de la pérdida de ciertos aspectos de nuestras culturas. Pero creo que eso es otra pregunta. Pero estoy seguro de que dispondremos de más datos en el futuro. Hay un ejemplo de datos reales que demuestran cierto grado de homogeneización entre culturas, pero tiene que ver con los gestos. Hace unos años, mi compañero Hee-Sung Hwang y yo publicamos un estudio en el que mostrábamos gestos llamados gestos emblemáticos. Son gestos que la gente hace en diferentes culturas y que transmiten una palabra o un mensaje verbal como este. Tradicionalmente, se ha pensado que estos gestos eran muy específicos de cada cultura. Cada cultura genera su propio idioma. Genera este diccionario de gestos emblemáticos. Así que documentamos una serie de gestos emblemáticos en distintas regiones del mundo. Lo interesante de eso fue que enseñamos los distintos gestos a personas de distintas regiones del mundo y nos dimos cuenta de que hay ciertos gestos que reconocieron de la misma forma en todas las culturas, a pesar de que, supuestamente, estos gestos emblemáticos eran específicos de cada cultura. El estudio demuestra que hay entre 8 y 10 de estos gestos que todo el mundo entiende, como este. Creo que todo el mundo entiende este gesto como algo bueno. Los pulgares arriba significan bien. Disponemos de datos que sugieren, al menos en cuanto a la interpretación de estos gestos, que esta homogeneización está teniendo lugar, al menos en cuanto a su interpretación. El estudio no sugiere que todo el mundo en diferentes culturas hace este gesto, pero ese podría ser el siguiente paso, ya que en realidad sí que se han adoptado este tipo de gestos. Puede que también pase esto con las expresiones faciales más adelante. Antes has comentado que somos capaces de sonreír incluso cuando no estamos felices. Me gustaría hablar un poco más acerca de esto. ¿Podemos ocultar nuestras emociones? Yo diría que sí, basándome en lo que has dicho. ¿La cara de póker existe en realidad? Es una pregunta difícil, porque creo que es muy difícil para la mayoría de las personas ocultar sus expresiones por completo. En especial cuando están experimentando una emoción extremadamente intensa. Así que aquí tenemos en cuenta distintas variables. Hablamos de cuál es el contexto, de lo fuerte que es una emoción, etc. Cuanto más fuerte es una emoción, más complicado es esconderla, sobre eso no hay duda. E incluso cuando queremos esconderla, y sabemos que tenemos que esconder esos sentimientos tan fuertes, yo apuesto por, y de hecho disponemos de datos sobre esto, y hay otros investigadores que también disponen de datos, yo apuesto por que poco a poco se van a filtrar pequeñas muestras de la emoción original justo antes de que la sonrisa lo enmascare todo. A pesar de que la mayoría de las personas las puedan percibir, puede que no. Por eso, puede que tengan la impresión de que es una cara de póker. ¿Existe esa percepción de la cara de póker? ¿Totalmente? ¿Se produce esta expresión todo el tiempo? Puede que no. Ahí es donde quería llegar. Es decir, has dicho que probablemente antes de esa cara de póker se muestran pequeñas señales que muestran el sentimiento, la emoción que hay por dentro. Nuestro cuerpo dice la verdad, incluso aunque intentemos conscientemente ocultar esas emociones. Yo tengo claro que los cuerpos y las caras no dicen la verdad o mienten. Cuentan cogniciones y emociones inconscientes y tácitas. Tanto si algo es cierto como si es mentira, se trata de la interpretación del receptor. Pero sí, creo que nuestros cuerpos encarnan cogniciones y emociones
que pueden traicionar o ser diferentes a lo que están diciendo las personas o a lo que intentan expresar con una expresión más amplia. Creo que el cuerpo lo hace, ya sea con la cara o con los pies, los gestos o lo que sea. ¿Podrías ponernos un ejemplo, David? Claro. Uno de los temas de los que estamos hablando hoy son las microexpresiones. Las microexpresiones fueron descubiertas por los investigadores Haggard y Isaacs y lo publicaron en 1966. Puedo darte su ejemplo o el de muchos otros investigadores después de ellos. Estaban estudiando la psiquiatría en pacientes que estaban intentando esconder sus sentimientos acerca de algo. Estaban analizando unos vídeos momento a momento o fotograma a fotograma. Descubrieron que, a pesar de que algunos pacientes dijeron que estaban bien, antes de decirlo y antes de intentar mostrar ese tipo de sonrisa, se percibía una breve y momentánea expresión de tristeza, por ejemplo. Eso solo se podía percibir en unos pocos fotogramas del vídeo. Haggard y Isaacs hablaron de estas expresiones, a las que llamaron microexpresiones momentáneas. Hoy en día se las conoce como microexpresiones. Pero hay vídeos que demuestran con claridad que mientras que la gente habla delante de ti, puedes percibir una gran sonrisa como impresión general, pero también percibes pequeños destellos de otra emoción que probablemente estuviera sintiendo esa persona. Más adelante, Paul Ekman y Wallace Friesen también descubrieron estas dinámicas de expresiones similares en estudios sobre pacientes de psiquiatría. Y desde entonces se han llevado a cabo una serie de investigaciones que han demostrado que este tipo de expresiones se producen. ¿Podemos percibirlas? Es una muy buena pregunta. En cuanto a nuestra investigación y experiencia, la mayoría de la gente no las ve. Algunas personas ven algo, pero no saben qué es o cómo interpretarlo. Para todo propósito e intención, este tipo de expresiones puede que se den bajo un radar consciente de algún tipo. Cuando me estaba preparando esta conversación, me topé con un concepto en varias ocasiones. Me encantaría que nos lo explicaras. Es el sistema de codificación facial. ¿Qué es? El sistema de codificación facial es un procedimiento de investigación que pueden utilizar los investigadores para medir cualquier tipo de comportamiento facial. Desglosa todos los tipos diferentes de movimientos musculares que puede hacer la cara. Y su apariencia cambia en relación a los movimientos faciales. Al utilizar eso como un procedimiento de codificación, las personas pueden codificar cualquier tipo de comportamiento facial, ya sea una expresión facial asociada a una emoción u otro tipo de expresión facial. Identifica todos los cambios que se producen en la cara, junto con la intensidad a la que se producen y la simetría que se produce. Según el estudio, los investigadores también pueden usar este sistema llamado FACS, que es el acrónimo, para medir el tiempo en el que los músculos se están moviendo. Así que puede ser un sistema muy completo y complejo. Los investigadores pueden simplificar, por supuesto, pero básicamente es un sistema para medir expresiones faciales. Hemos hablado de la cara y del lugar. Pero al principio dijiste que hay otros elementos